Muy bien. Solamente solicito confirmación que vean mi pantalla, por favor. Una persona nada más. Sí, licenciada, sí se ve. Sí, licenciada. Ok. Estamos entonces en la diapositiva número 4, la cual habla acerca del derecho procesal como título, y tenemos las características del derecho procesal que estuvimos platicando la semana pasada, en nuestra clase el día miércoles. Sin embargo, no finalizamos el análisis de este tema específicamente en virtud, pues obviamente que nos apremiaba el tiempo en ese momento. Importante es decir, compañeras, compañeros, que dentro de las características citadas en la clase pasada, no logramos abordar una de las características también muy importantes del derecho procesal, y es que el mismo es considerado desde distintos puntos de vista, desde distintos autores que han escrito sobre derecho penal, como una rama del derecho a la cual le pertenece una característica esencial, como lo es la formalidad. Y bien, como en algún momento lo platicábamos, el derecho procesal obviamente nos genera o nos dota de herramientas para poder comprender el proceso jurídico y para no solamente instaurar o entablar un proceso jurídico, iniciar un proceso jurídico, sino para que el proceso jurídico pueda cumplir con aquellas formalidades, mucho ojo, con aquellas formalidades, con todos esos requisitos que la ley establece para que un proceso llevado ante los órganos jurisdiccionales pueda ser considerado como legal. Entonces, importante como característica tercera dentro del derecho procesal es que el mismo es formal. Y acá, pues entonces tenemos alguna palabra clave que siempre me gusta colocarla en el desarrollo de nuestras clases, de nuestro curso, y es que al ser una ciencia formal, al ser el derecho procesal, una rama del derecho que está enriquecida de formalismo, la misma entonces cuenta con ciertos preceptos. Y mucho ojo, recordemos que cuando hablamos de preceptos no hablamos solamente de un inicio, hablamos de esos principios, de esas condiciones previas que debemos conocer, que debemos cumplir, que debemos acatar para que el mismo proceso pueda existir jurídicamente hablando. Entonces, cuando hablamos acerca de esa característica formalista del derecho procesal, estamos haciendo referencia, sin duda alguna, a aquellos principios, mucho ojo, doctrinarios, pero también legales, que nuestras normas de carácter procesal nos dotan para poder comprender, para poder entender al proceso jurídico como tal. Entonces, cuando hablamos de preceptos, hablamos de todos aquellos principios que la doctrina nos da y que ya más adelante los vamos a estudiar de acuerdo al programa de nuestro curso. Pero es importante, y acá quisiera yo que todos ustedes se pregunten, en aras de avanzar en el tiempo, ¿qué es un principio? Muchos me dirán, mi licenciada, un principio es quizá un inicio de algo. Otros me dirán, sí, un principio es de alguna manera una característica previa que debe cumplirse para que algo sea considerado como tal. Pero algunas otras personas me dirán, licenciada, el principio también se puede considerar como esa base, ese fundamento para poder construir algo o para llegar o alcanzar un fin. Bien, en el derecho procesal lo que nosotros hacemos es a través de las instituciones jurídicas, a través de las instituciones que nos da la misma doctrina, construir precisamente el proceso. Entonces el proceso debe tener cimientos, debe tener bases, porque siempre lo ejemplificamos de una manera gráfica. Cuando hablamos del proceso, hablamos de alguna manera de una línea recta sobre la cual camina una serie de actuaciones en las cuales se va agotando cada uno de los requisitos que la ley establece para que precisamente esas etapas se cumplan y esas actuaciones puedan tener una validez legal y por ende se pueda alcanzar una finalidad, una pretensión de carácter jurídico o legal. Entonces, yo les pregunto, y como lo hablábamos en algún momento cuando comparábamos al proceso con una línea recta, con una carretera, con una autopista, en donde los vehículos pues son las actuaciones que pasan, pero ¿qué sucede? Y vámonos al ejemplo coloquial de la carretera.
¿Qué sucede si nosotros encontramos una carretera construida en un lugar, en un tramo, y si la misma tiene un sentido, como lo hablábamos en nuestra clase pasada, la misma tiene vehículos que pasan sobre ella, o sea, hay actuaciones, hay movimiento, pero de alguna manera esa carretera se agrieta muy rápido, se rompe muy rápido. Entonces puede suceder que a la mitad del camino uno de tantos vehículos que pase termine soterrado porque la carretera se hunde, porque la carretera se inunda, o bien porque la carretera simplemente tiene tantos hoyos que no permite pasar o dejar avanzar los vehículos. Bien, comparando ese problema, comparando esa situación, entonces yo les pregunto, ¿qué sucede si nuestra carretera llamada proceso no tiene buenos cimientos debajo, no tiene un estudio previo antes de ser construido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, surgen precisamente esos baches, surgen precisamente esos socavamientos, ¿verdad? Del proceso. Es decir, los principios que nos da la doctrina y que los materializa la ley procesal dentro del proceso y que deben de cumplirse y que deben considerarse previo a iniciar un proceso jurídico ante un órgano jurisdiccional, son sin duda alguna esas bases, esos cimientos, que de alguna manera dotan al proceso de las herramientas necesarias para que el mismo pueda ser funcional. Es decir, de nada nos sirve que tengamos una carretera estéticamente muy bonita, que tenga un rumbo, que hayan personas que tengan que transitar sobre la misma, que existan autoridades aún sobre la misma, hablando, diciendo, trabajando alrededor de la construcción de la misma, si no tiene buenos cimientos, si no tiene una buena estructura subterránea en la cual podamos asegurar que en el transcurso del transitar de esas actuaciones, de esas personas, se socave, se llene de baches o se rompa o se agriete. Entonces, mucho ojo. Comparamos entonces la importancia de un buen cimiento con la importancia de respetar los principios del derecho procesal al momento de aplicar al proceso. Ustedes recordarán que en la clase pasada definimos al derecho procesal y concluimos en su momento que el mismo es un conjunto de normas, conjunto de doctrinas, pero también de principios que van a estudiar y van a dotar de armas al proceso, ¿verdad? Van a regular al proceso jurídico. Entonces, esta característica es importante porque nuestro derecho procesal nos indica que el proceso jurídico entonces va a tener ciertos preceptos que vamos a ver en la doctrina, que va a haber material para que podamos leer acerca de esos principios, pero que también de alguna manera nos va a obligar a nosotros a poder analizar cómo identificar esos preceptos materializados en la ley. Entonces, en algún momento de nuestro programa vamos a empezar a ver cada uno de esos principios de derecho procesal y son aquellos principios que ustedes nunca deben olvidar, porque aunque estén en el derecho procesal civil o estén en el derecho procesal penal o en el derecho procesal administrativo, son esos procesos, son precisamente esos principios los que ustedes no deben olvidar al momento de hacer un análisis jurídico. Entonces, los principios de derecho procesal, al igual que todos los principios fundamentales del derecho, ustedes no deben olvidarlos al momento de interpretar la ley procesal, al momento de alguna manera implementar cualquier tipo de proceso dentro del ámbito nacional. Entonces, por favor, importante, podemos definir de alguna manera a esta característica, la característica formal o formalista del derecho procesal, como ese conjunto precisamente de preceptos, de principios que funcionan de alguna manera como base para darle vida y darle funcionalidad al proceso. Entonces, mucho ojo, esta característica es importante dentro del concepto que estamos generando alrededor del derecho procesal. Bien, ya sabemos entonces y ya hemos definido al derecho procesal, ya hemos hablado de sus características, ya nos hemos dado cuenta que es un instrumento para alcanzar un fin, nos hemos dado cuenta que el mismo derecho procesal debe o depende de su existencia, la existencia de una norma o de una normativa de carácter sustantivo. Es decir, si no tiene que operativizar, el derecho procesal no existe, no funciona. Pero para que el mismo sea funcional, para que nos sirva, para que se cumpla, que sea un instrumento,
el derecho procesal debe dotar de fuerza al proceso. En ese sentido, entonces, tiene una característica formalista y dota entonces de principios base que el abogado, que el juez no debe olvidar al momento de estar dentro de un proceso jurídico. Pero acá hay algo muy importante. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal? Bien, si quisiéramos una respuesta muy estricta, muy escueta, yo les diría su naturaleza jurídica es de corte o de derecho público. Pero acá necesitamos comprender lo que estamos hablando. Para eso estamos en esta clase, precisamente para poder compartir las posiciones, los conceptos y concluir en algo. Y por eso es importante entonces que nos conectemos y que estemos todos pues acá en sintonía. Entonces es importante. ¿Por qué entonces la naturaleza jurídica del derecho procesal es de derecho público? Entonces, primero preguntémonos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de naturaleza jurídica? Porque en muchas ocasiones allá en el primer y segundo semestre escuchamos acerca del término naturaleza jurídica, pero en muchas ocasiones solo repetíamos derecho público, derecho privado, pero no sabíamos determinar en sí qué es la naturaleza jurídica. Entonces, antes de poder determinar por qué la naturaleza jurídica del derecho procesal es de derecho público, debemos saber entonces a qué estamos haciendo referencia con el concepto naturaleza jurídica. Entonces, se los quise colocar acá en dos líneas muy simples, muy sencillas para que no nos perdamos. Y hablamos entonces o definimos a la naturaleza jurídica precisamente como esa calificación que tiene relación o que guarda de alguna manera la referencia a instituciones jurídicas, que ya hemos hablado, cuando hablamos de instituciones jurídicas, estamos haciendo precisamente referencia a aquellas figuras legales que nos da a veces la doctrina y que nos da la ley. Y obviamente hablamos acerca de cómo se califica a esas instituciones jurídicas, pero mucho ojo, conforme o bien atendiendo a los conceptos utilizados por un determinado sistema normativo. Entonces, cuando nosotros queramos definir la naturaleza jurídica de alguna rama del derecho o de algún tipo de proceso, sí es muy, muy importante que todos ustedes consideren el análisis de esas figuras legales, instituciones jurídicas, conforme a los conceptos que se van relacionando y que son utilizados en un sistema normativo. Entonces, cuando hablamos de esos sistemas normativos, tenemos entonces dos grandes ramas, dos clasificaciones que la doctrina nos da y que seguramente ustedes estudiaron allá en el primer y segundo semestre cuando estudiaron esos conceptos jurídicos fundamentales en sus cursos de fundamentos de derecho 1 y 2. Por eso es entonces, y creo muy, muy oportuno poder recordarlos, yo se los coloqué acá precisamente de una manera muy sintetizada, porque son cuestiones que ustedes ya han ido estudiando con antelación. Pero vamos a recordar, vamos a refrescar un poco el tiempo, la memoria con estos dos conceptos. Y es que hacemos referencia, la doctrina nos lleva a hacer referencia a que cuando hablamos de derecho público, estamos hablando precisamente de ese conjunto de normas o bien ese conjunto de doctrinas, ese conjunto de escuelas, ese conjunto de principios, pero mucho ojo, que ordenan y que regulan las relaciones, mucho ojo, del Estado con los individuos. ¿Quiénes son los individuos? Somos nosotros, los individuos, los ciudadanos comunes, y los vínculos de estos mismos con la sociedad en la que viven. Entonces, mucho ojo, porque cuando hablamos de derecho público, hablamos de una regulación de las relaciones que pueden existir entre un particular, entre un civil, entre un individual, con referencia a el Estado, entiéndase el mismo constituido en tres poderes. Pero cuando hablamos de derecho privado, entonces hablamos también de ese orden, de esa regulación, pero aquí cambia un poco, porque no vamos a regular relaciones entre Estado particular, sino que vamos a regular un tipo de relación entre iguales
quiénes son entonces esos individuos. Es decir, sacamos al Estado de la regulación de esa relación para quedarnos entre particulares. Entonces, cuando yo digo un individuo, una persona, un civil normal, quiere contraer una obligación, por ejemplo, con una persona jurídica, con una empresa, con una sociedad anónima, con una sociedad no lucrativa, entonces estamos hablando de una relación donde el Estado no interviene, porque estamos hablando de una relación entre particulares. Pero, por ejemplo, si yo hablara de una relación en la cual una persona, el sujeto A, el sujeto civil A, quiere iniciar un proceso ante un órgano jurisdiccional o quiere iniciar una denuncia, colocar una querella en algún momento, o busca de alguna manera un derecho de petición ante la administración pública, entonces nos damos cuenta que la relación cambia, porque ya no es entre iguales, entre particulares, sino que es un individual, el sujeto A, frente a toda una maquinaria de instituciones de la administración pública llamada Estado. Entonces, ¿por qué es importante tener clara esa diferencia? Porque entonces sabemos que la definición de la naturaleza jurídica va a atender precisamente a las características que llenen las instituciones jurídicas, es decir, aquellos conceptos jurídicos, aquellas figuras jurídicas que tengan que intervenir dentro del derecho procesal. Entonces yo les pregunto, y por favor respondámonos allí a lo interno en nuestras casas, en nuestras oficinas, donde estemos recibiendo clase en este momento, ¿qué clase de interacción de instituciones jurídicas prevalece en el derecho procesal? Entonces yo les pregunto, dentro del derecho procesal, ubiquemos al proceso, porque el proceso es precisamente el proceso jurídico, es el corazón del derecho procesal. Bien, ¿dónde ubicamos al proceso jurídico? ¿Dónde tiene validez el proceso jurídico? Y lo hemos hablado ya. ¿Lo tiene dentro o fuera de un órgano jurisdiccional? Muchos acá se preguntarán qué es un órgano jurisdiccional. Esto no se los doy con diapositiva porque son conceptos que vamos a ir viendo más adelante, pero tienen que empezar a relacionarse con ellos. Cuando hablamos de un órgano jurisdiccional, hablamos precisamente de un órgano facultado por el Estado para poder impartir justicia. Entonces hablamos de tribunales, de cámaras, de cortes, entre otros. Entonces, el proceso jurídico únicamente tiene vida, únicamente surte efectos y tiene validez dentro de un ámbito legal. Entonces, debemos sacar nuestras actuaciones particulares para llevarlas a un ámbito dentro de un órgano jurisdiccional. Entonces, yo les pregunto, ¿esos órganos jurisdiccionales dependen de instancia particular o dependen de una instancia pública? Es decir, ¿dependen de particulares o dependen del Estado? Entonces preguntémonos, si un órgano jurisdiccional es un juzgado, es por ejemplo un tribunal, ambas figuras pertenecen a uno de los poderes del Estado. Ahora pregunto, ¿cuántos poderes tiene el Estado? Tiene tres, ¿verdad? Tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Ante esos tres poderes nosotros podemos tener procesos jurídicos. Si hablamos de los procesos jurídicos de naturaleza civil, de naturaleza penal, estamos entonces sujetos o contencioso administrativo, estamos sujetos entonces a los órganos jurisdiccionales, juzgados, cámaras, tribunales, que dependen de uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial. Si estamos, por ejemplo, ante la presentación o ante un proceso jurisdiccional de carácter administrativo en una fase previa que sea judicializado, estamos interactuando particulares frente a el organismo ejecutivo. Y si aún estuviéramos dentro de un proceso en el cual tiene que ver el organismo legislativo, también estaríamos actuando en una relación desigual porque serían particulares frente al Estado. Entonces, mucho ojo. ¿Por qué? Porque entonces estamos comprendiendo que la figura del proceso jurídico como tal, que no tiene ninguna validez en un mundo externo, en un mundo que no es jurídico, pero que sí la tiene en el proceso, en el nivel jurídico,
y que sí depende directamente de sus instituciones jurídicas, es decir, la demanda, la denuncia, la sentencia, son figuras legales que se dan y que cobran vida dentro de un órgano jurisdiccional. Mucho ojo, el órgano jurisdiccional forma parte del Estado, forma parte de un poder del Estado. Entonces nos podemos dejar de preguntar cuál es esa naturaleza jurídica, porque creo que ya todos la han comprendido, en virtud que nos damos cuenta que el derecho procesal, que tiene como finalidad regular al proceso jurídico, siendo entonces que el proceso jurídico tiene figuras legales o figuras jurídicas que se relacionan o que regulan la relación precisamente del Estado y de individuos particulares para impartir justicia. Nuestra naturaleza jurídica del derecho procesal es entonces de derecho público. ¿Por qué? Porque tenemos una relación en donde interviene el individuo, el sujeto A, el sujeto B, el sujeto C, que somos nosotros los particulares, o puede intervenir una persona jurídica, pero también de índole privado, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, cualquier tipo de persona jurídica que sea obviamente de carácter privado, pero necesariamente para poder implementar un proceso jurídico requiere de utilizar una figura de carácter pública. Entonces, que acude al Estado para iniciar el proceso y el mismo Estado dota de herramientas al mismo proceso para que pueda continuar. Entonces, mucho ojo, porque entonces concluimos en que la naturaleza jurídica del derecho procesal es de derecho público. Y si quizá en algún momento ustedes quisieran dar una respuesta mucho más sintetizada a lo que estamos hablando en este momento, pueden decir simplemente, bueno, la naturaleza jurídica del derecho procesal se considera derecho público, esto en virtud que las instituciones jurídicas que dan vida al proceso son necesariamente pertenecientes al Estado. Y por ende surge una relación entonces en la cual el derecho público es inminente, porque de alguna manera se genera una relación entre el Estado y particulares. Creo que con esa definición estaríamos más que completos, ¿verdad? En comprender esa existencia de la naturaleza jurídica del derecho procesal. Bien, continuamos entonces, espero que ya hayan visto el cambio de diapositiva. En este momento precisamente vamos a empezar a analizar acá por un error de, de la misma diapositiva, de una vez lo voy a eliminar. Vamos a quitar estas características que ya las vimos en su momento y vamos a empezar a analizar entonces las fuentes del derecho procesal. Bien. En las clases pasadas, entonces, ya hablamos acerca de la definición del derecho procesal. La vimos en un sentido estricto, en un sentido mucho más amplio, como lo teníamos acá. Vimos también sus características, quisimos hablar de las tres más relevantes e importantes y en las cuales no encuentran ustedes ninguna discrepancia con los distintos autores que respaldan el programa de nuestro curso. Importante entonces que ustedes ahora ya tienen clara cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal y algo entonces sumamente importante es poder saber acerca de las fuentes del derecho procesal. Entonces, mucho ojo acá, compañeras, compañeros, porque vamos a empezar a ver de dónde viene el derecho procesal. ¿Y por qué es importante que hablemos de una parte de antecedentes, se pudiera decir? Ya hemos conocido al derecho procesal, ya sabemos que estudia el derecho procesal, creo que ya tenemos clara precisamente esa segregación de características principales del derecho procesal, que también ya las hemos abordado. Y en su momento, hace unos minutos, tratamos de analizar y de concluir en cuál es la naturaleza del derecho procesal. Pero bueno, conocemos el presente del derecho procesal, pero es importante conocer el pasado.
¿Por qué? Porque cuando estemos en el trabajo de conocer a la ley procesal como tal, en interpretar un proceso, en saber interpretar a la norma y poder comunicársela a nuestros clientes, a efecto de que esta norma pues, pueda tener un efecto positivo en los cargos que tengamos a cargo, es importante tener clara de dónde, las fuentes del derecho procesal. Y entonces cuando hablamos de fuentes, yo siempre trato de desmenuzar, de romper, de desglosar las palabras completas, los temas completos que tenemos que ver, que charlar con ustedes, para que podamos estudiarlos particularmente, separadamente y luego hacer una buena conclusión de los mismos. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una fuente? ¿A qué hace referencia una fuente? Bien, cuando hablamos de una fuente, estamos haciendo referencia en un sentido mucho más abstracto de precisamente ese conjunto de cuestiones previas, de situaciones previas que le dan vida a una rama del derecho. Es decir, cuando hablamos acerca de las fuentes del derecho procesal, vamos a conocer aquellas figuras legales, vamos a conocer aquellos conceptos, aquellas circunstancias que le dieron vida al derecho procesal, es decir, de dónde viene. Es estudiar en retrospectiva el derecho procesal, pero algo aún más importante es comprender sus raíces para entenderlo en su concepto presente. Entonces, ¿por qué es importante conocer precisamente, mirar hacia atrás en el tiempo y saber cómo surgió el derecho procesal, de dónde viene el derecho procesal y cuáles son esas fuentes que podemos consultar en relación al derecho procesal? Porque en su momento lo hablábamos, el derecho procesal no solamente es ley, no solamente es norma, también es costumbre, también es jurisprudencia, también es doctrina científica. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos conceptos y obviamente vamos a hacer las acotaciones pertinentes en cada uno de ellos. Entonces, el primero de los conceptos que tenemos acá, o la primera fuente del derecho procesal que tenemos en nuestra presentación, es precisamente la ley. Entonces yo quisiera empezar a hacer nuevamente un análisis para que podamos concluir en qué es la ley, porque muchos de ustedes dirán, bueno, la ley es mi código civil, la ley es mi ley del organismo judicial. Eh, Estamos conociendo en un sentido material a la ley, pero debemos saber que la ley es más que un libro y debemos entonces concluir en un concepto. Y estoy segura que muchos de ustedes recordarán allá en Fundamentos de Derecho 1 y 2 que estudiaron las fuentes del derecho. Y ahí también hablaron acerca de la ley. Entonces creo que va a ser un concepto que no va a ser tan complicado para ustedes comprender. Entonces cuando hablamos acerca de la ley, estamos haciendo referencia precisamente a un conjunto de normas, pero recordemos que hay un sinfín de categorías de normas. Tenemos normas convencionales, tenemos normas morales, tenemos también normas de convivencia, por ejemplo, entre otras. Pero cuando hablamos de normas en lo jurídico, estamos hablando, valga la redundancia, de normas legales, de normas jurídicas. Y la ley no es más que un conjunto de esas normas jurídicas. Pero no es solo decir norma jurídica porque yo quiero. Para que la norma sea considerada jurídica, debe cumplir precisamente con un proceso. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, con una persona que pueda tomar la palabra, ¿qué necesita cumplir una norma para que ésta pueda ser considerada jurídica? Que haya sido aprobada por el Congreso, licenciado, ¿no? Ok, continuamos muy bien. Estamos en el camino, estamos muy bien, vamos en el camino. Bien, en aras del tiempo, porque acaba de ver mi reloj, vamos a continuar. Y sí, tiene algo de cierto lo que indica nuestra compañera, haber sido debidamente aprobada por el Congreso. Pero mucho ojo con esa palabra, debidamente aprobada. ¿Por qué? Porque debe cumplir con un proceso que es un proceso que ustedes estudiaron el año pasado y que si no se recuerdan, lo vamos a recordar precisamente en este momento, que es el proceso legislativo.
Recordarán ustedes que el proceso legislativo es esa serie de etapas que conoce precisamente, es esa ruta que conoce la norma para poder ser aprobada en el Congreso. Es decir, empezamos desde un proyecto, iniciativa de ley que puede manejarse a lo interno de aquellos órganos facultados para promover iniciativa de ley. Y ustedes recordarán que hablamos entonces de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestro Consejo Superior Universitario presidido por el rector. Tenemos facultad a través de este órgano para poder promover iniciativas de ley. Recordarán también el Tribunal Supremo Electoral a través de su pleno de magistrados también, promover también iniciativas de ley. Y recordarán también el organismo ejecutivo por conducto del señor presidente constitucional de la República, que también está facultado para promover precisamente o presentar esas iniciativas de ley ante el Congreso de la República. No dejaremos atrás entonces a el organismo judicial, que también pues está dentro de la característica de presentación de iniciativa. Y por último, pero no menos importante, el organismo legislativo. Bueno, ustedes sabrán, por conducto de los diputados electos al Congreso de la República. Entonces, ustedes recordarán que tenemos entonces a esos 5 órganos que pueden presentar una iniciativa. Entonces, sí es cierto, una norma para que sea considerada jurídica debe ser aprobada por el Congreso de la República mediante el proceso legislativo correspondiente. Por eso mucho ojo en cómo definimos o en cómo respondemos, porque una aprobación no solamente se aprueba y ya, no. Recordarán que el proceso legislativo lleva una serie de etapas. Desde el momento de presentación de esa iniciativa de ley hasta su marginación dentro del mismo organismo, pasando, por ejemplo, por esos dictámenes que deben emitir las comisiones técnicas de trabajo dentro del organismo ejecutivo, pero si continuamos más adelante, también estamos haciendo referencia específicamente a esas etapas o esas lecturas que deben de darse al proyecto de normativa legal presentado ante este órgano, en las cuales no solamente se analiza el dictamen de las comisiones de trabajo que da precisamente el tema técnico, sino que también se dan 3 lecturas, o si fuera una emergencia nacional, pues se dan una sola lectura para su aprobación, debiendo haber una cantidad específica de votos. Entonces, ¿por qué es importante que yo les recuerde esto? Porque entonces nos damos cuenta que el derecho procesal, por excelencia, al igual que el derecho como tal, precisamente proviene de un cuerpo, proviene precisamente de los cuerpos normativos, y algo muy, muy importante, viene entonces a nutrir o a dotar al proceso a través de la norma que debe ser de carácter jurídico. Entonces, si en algún momento ustedes quieren definir a la ley, pues creo que de manera muy simple y sencilla ustedes pueden decir que es precisamente ese conjunto de normas de carácter jurídico que las mismas por su naturaleza pues deben ser debidamente, creo que esa palabra es importante, debidamente aprobadas mediante el proceso legislativo correspondiente. Sin duda alguna, pues estarán definiendo de una forma muy sintetizada, pero muy clara, a la ley, a las normas legales. Pero bien, cuando hablamos de la ley, entonces, ¿de dónde viene la ley procesal en Guatemala? Bien, por excelencia, yo me voy a permitir agregarlo acá para que si alguien no logra tomar nota al ritmo que vamos, pues pueda verlo. Y sin duda alguna, tenemos entonces como fuente principal del derecho a la ley, y en Guatemala precisamente tenemos a nuestra ley del organismo judicial. ¿Y por qué pongo en primer lugar a esta norma? Hay muchas más leyes de derecho procesal, pero quien regula las generalidades del proceso a nivel ley ordinaria, recordarán ustedes que es la ley del organismo judicial. Y esto porque, valga la redundancia, ustedes recordarán, y ya lo hemos platicado, lo hablamos hace un momento, el proceso jurídico debe desarrollarse dentro de un órgano jurisdiccional para que tenga vida y para que sea funcional. Los órganos jurisdiccionales pertenecen en su mayoría
precisamente al organismo judicial, mismo que es un poder del Estado guatemalteco. Entonces, el organismo judicial está regulado a un nivel administrativo, que ya lo vamos a analizar también de acuerdo a nuestro programa, pero también está regulado a un nivel puramente sustantivo, en donde, de alguna manera, existen figuras legales que se aplican dentro del proceso y que todo juzgador debe observar al momento de darle trámite a un proceso. Entonces, nuestra ley del organismo judicial la van a encontrar dividida en dos partes. Una, que es una parte sustantiva, en la cual se abordan las figuras legales del proceso, se abordan principios procesales de nivel general, y otra parte donde va a encontrar una forma mucho más orgánica o administrativa, en donde se establece, se regula o se norma la organización del organismo judicial, valga la redundancia, y algo importante, se van a establecer todos aquellos plazos administrativos y aquellas estructuras, jerarquías administrativas, de acuerdo a cómo se organiza precisamente el organismo judicial o el poder judicial. Entonces, por excelencia, nuestra ley del organismo judicial, decreto 2-89, en el cual ustedes van a ver reflejada precisamente por excelencia la normativa ordinaria de derecho procesal en Guatemala. Si quisiéramos ser mucho más específicos, previo a la normativa de carácter ordinario, colocamos entonces también a nuestra Constitución Política en la República de Guatemala. ¿Y por qué hacemos referencia a nuestra Constitución Política? Ya lo vamos a analizar en la siguiente clase, referente a esos principios, esos preceptos del proceso jurídico como tal, que nuestra Constitución consagra como garantías constitucionales dentro de dicho cuerpo normativo. Es decir, ustedes recordarán aquella pirámide de Kelsen que también hace referencia precisamente a nuestra jerarquía de leyes. Ustedes recordarán que en el pico de esa pirámide nuestra Constitución política pues asume ese papel primordial y garante de los derechos fundamentales de las personas, de los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, hemos hablado acerca de cómo se constituye el proceso, hemos hablado acerca de cómo se organizan los órganos o cómo se seleccionan precisamente los órganos jurisdiccionales para un mayor orden, para aplicar la ley, pero debemos recordar que dentro de las características del derecho procesal también hablamos de esos preceptos, de esos principios que deben ser inviolables y que garantizan precisamente un proceso de carácter imparcial, un proceso en el cual pues se tenga una viabilidad jurídica, pero la persona particular no se encuentre en desventaja frente al Estado. Por eso es entonces que dentro de las fuentes del derecho procesal, específicamente en la ley procesal, además de la normativa ordinaria emitida a través de la ley del organismo judicial, tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala, precisamente como ese cuerpo normativo supremo que de alguna manera determina en este caso precisamente esos principios y esas garantías de corte constitucional que garantizan o que aseguran de alguna manera que el proceso pues sea el correcto, el proceso jurídico sea el correcto y su aplicación la más adecuada. Bien, en aras del tiempo, estamos ya 2 minutos más adelante del momento en que se abre espacio para preguntas, entonces vamos a dar unos minutos, por favor, para que ustedes puedan manifestar cualquier duda, pregunta, consulta que tengan respecto a la clase de hoy. Bien, ¿alguien tendrá alguna duda, pregunta? Puede levantar la mano. Bien, Daniel, buenas noches.
Buenas noches, Ligda. Solo con lo que estaba diciendo de la Constitución como parte de ese fundamento que se tiene para el proceso. Eh, Antes de su clase hoy tuvimos Derecho Constitucional. Ujú, El Derecho Constitucional nos explicaba que la Constitución se dividía en dos partes, la dogmática eh, y la orgánica. ujú. Y cuando hubieron algunos compañeros que le estaban preguntando sobre la parte pragmática, él nos comentaba de que la Constitución para él no tenía una parte práctica porque la puesta en práctica de la Constitución era cuando ya se estaban violando o estaban por violarse garantías constitucionales. Entonces, para saber si entendí bien, creo que cuando usted se refiere a la Constitución como base de un proceso, lo hace porque, digamos, por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución que nos habla del derecho de petición, eh, esa nos da una garantía, un fundamento, una base para nosotros poder plantear ante un órgano de Estado una petición que nosotros tenemos. Entonces, no es tanto en sí que la Constitución nos indique cómo se lleva un proceso, pero sí nos da a nosotros nuestras garantías constitucionales que podemos hacer prevalecer mediante el uso de la ley del organismo judicial y otras leyes en donde, dependiendo de en qué órgano o en qué instancia estemos, podemos plantear nuestras peticiones para llegar a la solución de nuestro asunto. Eso por lo menos es lo que yo estoy entendiendo ahorita. Gracias, Daniel, muy amable. Bien, yo creo que sí es importante que diferenciamos precisamente en qué momentos y en qué espacios estamos. Y está muy bien pues traído a colación por parte acá del compañero que realizó su intervención respecto a que podamos definir precisamente que cuando hablamos de un derecho constitucional, estamos haciendo referencia precisamente a ese estudio mucho más profundo de la norma constitucional. Respecto a la división de esa definición que usted me daba acerca de cómo se divide nuestra constitución, recordemos que para eso es que existe la norma, ¿verdad? La norma es algo que está escrito en papel, que ha sido aprobado, la norma jurídica que ha sido aprobada mediante un proceso debidamente aprobado por el Congreso de la República y establecido en ley. Y otra cosa es la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina puede cambiar. La doctrina es precisamente análisis, es conocimiento, es ciencia. Y entonces eso puede cambiar de acuerdo a mi análisis, porque si usted le pregunta o lee sobre otros autores sí van a tomar esa parte pragmática. Entonces, la doctrina siempre puede cambiar y siempre es de alguna manera aconsejable que ustedes para efectos de evaluaciones pues tomen como referencia la analizada en clase. En este caso, la que ustedes han analizado con su docente. Ahora, recordemos algo muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos acerca del proceso jurídico, estamos fuera de un estudio profundo de la Constitución, sino que acá nosotros hacemos un estudio profundo de el proceso jurídico como tal. Entonces, algo que sí decía muy cierto Daniel, es que cuando hacemos referencia, y como se los dije al momento de mi exposición, cuando hacemos referencia a la Constitución, siempre, en cualquier rama del derecho que ustedes estudien, van a estudiar a la Constitución política. ¿Y por qué lo van a hacer? Bueno, porque ustedes van a estar precisamente, o nosotros estamos dentro de un marco jurídico que crece a la sombra de una constitución política. Y conforme ustedes vayan avanzando, van a encontrar que tanto el Código Civil, que tanto los libros del Código Civil tienen su fundamento en la constitución política, porque la norma ordinaria, de alguna manera, establece las cuestiones específicas que la constitución no hace o que no realiza. ¿Verdad? Entonces, dentro del marco del derecho procesal, la Constitución es importante como fuente del derecho del mismo, porque precisamente nos dota de garantías constitucionales y de principios que deben respetarse en un proceso. Ejemplo, ustedes me piden ejemplos y los vamos a analizar en la siguiente de nuestras clases, pues vamos a hablar acerca precisamente del artículo 12, por ejemplo,
en donde nosotros vemos precisamente un derecho de defensa dentro de la Constitución, el artículo 28, cuando hablamos precisamente de un derecho de petición, el 29 también, cuando hay un acceso a la información, y obviamente también dentro de ciertas calidades que nos da, por ejemplo, el artículo 5 y 6 de la Constitución, que las vamos a leer, que las vamos a analizar, pero que en este momento estamos citando, ¿verdad? Y que es importante que ustedes tomen nota. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase vamos a tomar nuestra Constitución y vamos a leerla y también en nuestras clases asincrónicas. Carácter penal, principios de carácter procesal, civil, penal o de alguna manera administrativos. Pero recuerden, la Constitución es la sombría de nuestro orden jurídico. Las normas ordinarias desarrollan precisamente esas cuestiones mucho más específicas de lo que la Constitución ya reguló. Y las normas procesales operativizan, es decir, le dan un camino en la vía jurídica para que pueda ser efectiva esa norma. Entonces, mucho ojo con eso. Ya antes de finalizar, por el horario, vi por ahí otra mano levantada, entonces quisiera que tome la palabra, por favor, antes de responder mensajes. Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por el ceder la palabra. Fíjese, licenciada, que me llama la atención que en un momento dado, pues, digamos, la unificación de criterios, y como usted bien lo dijo, debemos situarnos en cada curso y lo que cada catedrático nos desarrolla. En este sentido, ahorita que usted citó la Constitución Política de la República, pues cada catedrático tendrá su criterio y de forma como ésta se divide. Digamos, a mí lo que leí y aprendí fue que esta se dividía en tres partes, que era la dogmática, que es la que nos trae todos los principios de defensa de los derechos humanos, la educación, la salud, etcétera. Luego estaba la parte orgánica que nos da la estructura de todo el aparato estatal. Y la práctica, que es el último título que nos habla de las garantías constitucionales, en donde, para mi criterio, es donde se desarrollan todo lo que usted nos acaba de indicar, que es todo el engranaje de un proceso jurídico, ¿verdad? Porque ahí tenemos la ley de exhibición personal, el amparo como tal, las inconstitucionales, etcétera. Entonces, en un momento dado, pues esto, a uno como estudiante, pues lo confunde el saber verdaderamente cómo está constituida nuestra Constitución, valga la redundancia, sus divisiones o los libros que contiene. Pero como usted bien dijo al principio, ¿verdad? Debemos de situarnos en el curso en que estamos para que en un momento dado, pero como algunos se relacionan con otros, como es su curso de teoría de proceso con teoría del Estado y en esta parte en derecho constitucional, pues creo que nosotros debemos también emitir nuestro criterio, ¿eh? De lo que pensamos de cómo se forma, en este caso, la Constitución. Gracias, Edwin. Vea, me pareció muy interesante su intervención y quisiera hacer únicamente una aclaración. Vea, recordemos que hemos hablado que en nuestro curso tomamos como referencia al proceso jurídico general, aunque en algún momento ustedes van a encontrar diferentes tipos dentro del proceso jurídico en virtud de la rama del derecho en la que se estén desenvolviendo. Me llamó mucho la atención porque cuando nosotros dentro de un proceso general hacemos referencia a la Constitución, nos estamos precisamente situando en esas figuras en las cuales en algún momento se protege al individual o al individuo o a la persona de carácter privado frente al Estado, como bien lo dijimos hace un momento, en la parte dogmática hay garantías que nos guardan a nosotros como particulares frente al Estado para que no haya una detención ilegal, para que, por ejemplo, no exista de alguna manera alguna abolición de mi derecho de defensa. Pero cuando hablamos acerca de dentro de la Constitución, esa parte de carácter pragmático, práctico, estamos haciendo referencia a la defensa de la Constitución en específico.
Y recordemos que la ley que desarrolla de alguna manera esta parte de nuestra Constitución es nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional. Entonces, eso ustedes lo van a ver en el derecho procesal constitucional que llevarán el siguiente semestre. Recordemos que cuando estamos en teoría del proceso, vamos a aprender precisamente esas generalidades del proceso, aunque puedan cambiar con un corte distinto, por ejemplo, cuando nos encontremos en un proceso específico en la defensa de la Constitución, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestra ley del organismo judicial puede integrarse en algún momento, pero poco a poco lo vamos a ir comprendiendo y aprendiendo juntos, siempre y toda vez que debe prevalecer la ley específica. Entonces, si usted está en la defensa de la Constitución, se va a situar en la parte pragmática de su Constitución cuando hablamos de los recursos, cuando hablamos de la acción de amparo, pero vamos a tomar como ley específica esa ley de amparo, exhibición personal y constitucional, ¿verdad? Pero si estamos no en la defensa de la Constitución, sino en la defensa de un particular, entonces vamos a tomar como tal o como norma principal a nuestra ley del organismo judicial y la vamos a complementar también con la norma específica, que puede ser el procesal civil, el procesal penal, el procesal administrativo, entre otros. Entonces, mucho ojo, por favor. Yo quisiera, y me parece muy bien que hagan esa relación en el curso, y siempre me gusta hacer esa separación también. Cuando hablamos de esa parte pragmática, no olvidemos, estamos puramente en la defensa de la Constitución. Y como tal, la defensa de la Constitución es una defensa de una jerarquía más alta. Vean nada más, y si ustedes investigan y buscan en Internet la norma, precisamente esta ley de amparo, van a encontrar que tiene un rango mucho más alto que una ordinaria. Yo los invito a que investiguemos, a que busquemos y vamos a encontrar precisamente esa diferencia, ¿verdad? La defensa de la Constitución es un procedimiento especial de alto nivel que regula en su parte pragmática la Constitución, pero que algunos autores no reconocen una parte pragmática de la misma, ¿verdad? Sin embargo, a efecto de no confundirlos, porque no quiero tampoco que se confundan en su otro curso, por favor, tomen como referencia la doctrina que les da su docente. Sin embargo, sí les he de decir que cuando hablamos del derecho o de la teoría del proceso, estamos haciendo aún referencia al proceso general, pero en su mayoría de procesos a una defensa de un carácter ordinario y no un nivel tan alto como el constitucional. Que vamos a integrar la norma en algún momento, lo vamos a hacer, pero es parte de estudiar en este momento al derecho procesal. Entonces, muchas gracias Edwin y Daniel por sus preguntas. Yo, por el horario, me quedaría con las preguntas de la caja de comentarios acá. Y alguien está acá consultando sobre la fuente del libro, ¿verdad? Teoría del proceso de Sergio Pineda. Bien, no quisiera hacer referencia a un solo libro, pero yo les diría, fuentes buenas que pueden consultar, además de este libro, que también es muy bueno, podemos consultar Teoría del Proceso, que es una ponencia, escrito con la autoría de la doctora Crista Juárez, que es muy completo también, y también la Teoría General del Proceso, que fue también autoría del doctor Giovanni Orellana. Cualquiera de esos tres libros, pues también nos puede servir como una buena referencia, ¿verdad? No viene literalmente lo que diga cada libro, me interesa que estemos conectados, que tomemos nota, que preguntemos en clase y obviamente que podamos estar pendientes a todas nuestras clases asincrónicas, en donde también tendremos de alguna manera ejercicios para que ustedes fortalezcan los conceptos generados acá en clase. Sin embargo, si alguien quiere comprar un libro, cualquiera de estos tres son pues muy buenos, ¿verdad? El que menciona acá Eric García, Teoría del Proceso, del maestro Sergio Pineda, de la doctora Crista Juárez, muy, muy bueno, y también del doctor Giovanni Orellana, Teoría General del Proceso. Cualquiera de esos tres, pues, son muy buenos y muy completos.
Entonces, muchas gracias a todos. Si alguien más no tiene duda, pues yo les deseo una feliz noche y un buen descanso. Gracias, licenciada. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, Feliz Liz. noche, Feliz noche. licenciada, compañeros. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche, licenciada. licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lita. Feliz noche a todos.